Número 2, vamos allá. Número 2, miedos y fobias. Miedos y fobias. Anote por favor. Miedos y fobias, ¿a qué se refiere eso, pastor? Usted ve en la Biblia que habla, por ejemplo, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. El miedo es una entrada a demonios, o punto de entrada donde los demonios entran. ¿Qué no es el miedo? El miedo, o vamos a ponerle ¿qué es el miedo? El miedo es un espíritu demoníaco, de acuerdo a Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Mire lo que dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De espíritu de cobardía, la palabra cobarde es un miedoso y también significa miedo. En otras palabras, una de esas entradas es el miedo. Levante todo su mano y diga miedo. Entonces, ¿por qué el miedo? Porque le voy a decir por qué el miedo. Porque el miedo, le voy a decir lo que ocurre. Cuando la Biblia, Efesios 4:27, usted lo va a ver en un momento. ¿Cómo es que un demonio viene a atormentar a una persona que tiene ahora miedo? Número 1, la ausencia del ejercicio de la autoridad. Esto es, el terror entra cuando una persona pierde o está ausente de ejercitar la autoridad. Perdió control. Ese es uno. Número 2, es importante que lo anote. Número 2 es el miedo entra a través de la imaginación. Levanten todos su mano y diga imaginación. Dios dio la imaginación al hombre, eso es lo correcto. Pero cuando el hombre pecó, la imaginación se pervertió. Entonces el miedo está basado en la proyección de la imaginación negativa de Dios. Esto es, cuando hablamos de la imaginación, es la habilidad de formar imágenes de algo en la mente y ver algo con los ojos. Entonces la imaginación es la perversión el temor, anote, es la perversión de la imaginación de Dios. Cuando una persona vive en miedo, está pervertida su imaginación. ¿Por qué? Porque se imagina. Y vamos a darle un ejemplo así muy rapidito. Usted ve algo, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente y usted se imagina, algo vino y el miedo vino. Cuando el miedo viene a pervertir esa imaginación. Y por eso muchas personas hoy en día viven en miedo. Por eso dijo Job, el miedo, cuando hablamos del miedo, es importante que entendamos, el miedo no es real, pero es un magneto para atraer los espíritus inmundos, para atraer influencias a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos, levante su mano y diga, yo he vencido el miedo. Job capítulo 3 verso 25, el miedo que me espantaba, ese me vino. Es decir, porque él se imaginaba, proyectaba, hacía cosas, imaginándose cosas que no existían. El miedo no es real hasta que usted lo cree. Hay proyección, hay gente que va al médico y se está chequeando porque dice voy a tener cáncer, tengo miedo, pero eso se lo está imaginando, eso lo está pensando hace rato. Y ya cuando llegó al cáncer es el resultado, está lo meditando y al final lo creyó. Entonces es importante que ustedes entiendan que esto ataca la mente, el corazón, etc. Entonces mire esto, cuando hablamos del miedo, el miedo es un magneto, es un portal. El miedo castiga, la persona que vive en miedo está castigada. Entonces otra entrada, ¿cómo entra? A través de la imaginación. Cuando usted empieza a imaginar, entonces ¿qué hacemos? Derribe argumentos, imaginaciones, razonamientos y lleve los cautivos a la obediencia de Cristo. No los escuché, pueblo. Lleve cautivo todo pensamiento. Cuando vengan esas imaginaciones, no las entretenga, son pervertidas. El diablo suelte ese miedo para que usted desate esto y empiece a imaginarse cosas. Y entonces ahí cuando usted dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia?